Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual analizamos momentos históricos de gran relevancia para la sociedad, sus valores y los contextos interculturales en los cuales vivimos. Hoy vamos a analizar, contextualizar y compartir con vosotros las ideas que nos generan uno de los discursos más influyentes de la historia, I Have a Dream, de Martin Luther King. Para ello, contamos con Sara Hidalgo, estudiante de la Universidad de Valencia, que se ha basado en fuentes como los National Archives, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el propio discurso original para poder ofrecernos una charla que seguro no nos deja indiferentes. ¿No es así? Así es. Y no solo vamos a entender qué dijo, sino por qué lo dijo, qué logró y qué nos queda aún por hacer. Me parece estupendo. Sara, hoy en día, ¿quién no ha oído hablar de Martin Luther King? Pero yo me pregunto, ¿qué sabemos de él? De Martin Luther King sabemos que nació en Atlanta en 1929. Estudió sociología y se doctoró en teología para posteriormente empezar a ejercer como pastor. Sí, como pastor. Y lo hizo en la Iglesia Baptista Dexter Avenue, en Montgomery, Alabama. Fue precisamente allí donde inició su lucha por los derechos civiles, liderando protestas pacíficas como el boicot a los autobuses segregados, unas líneas de autobuses que discriminaban a la población afroamericana, y esta lucha duró nada más ni nada menos que 382 días. Su capacidad comunicativa y su firme apuesta por la no violencia lo convirtieron en una figura clave. Incluso fue encarcelado en 1963 y atención a este dato que nos revela CNDH México. Cuando el Dr. King entró en la cárcel, lo hizo bajo el mandato de John F. Kennedy, quien compartía sus ideas y a través del cual consiguió su libertad. Por todas estas acciones reivindicativas y a su vez pacíficas, el 14 de octubre de 1964 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. Tan solo tenía 35 años. King dedicó su vida a la lucha por los derechos humanos, siendo asesinado el 4 de abril de 1968. Tenía 39 años. Fue un hombre que no dejó de perseguir un sueño: construir una sociedad igualitaria y justa. Viajemos ahora al 28 de agosto de 1963. Concretamente, nos situamos en la escalinata del Lincoln Memorial, en Washington, D.C. ¿Qué pasó allí? En este día, más de 200.000 personas se manifiestan de forma no violenta por los derechos civiles. Imagina más de 200.000 personas concentradas delante del monumento a Abraham Lincoln, un lugar muy representativo para recordar la emancipación de los esclavos, la cual el Dr. Luther King recuerda al principio de su discurso. Este decreto fue firmado por Abraham Lincoln el 1 de enero de 1863 bajo el lema: todas las personas detenidas como esclavos son y en adelante serán libres. Además, Washington representa el corazón político del país, donde nacieron documentos como la Constitución y la Declaración de Independencia, ¿verdad? Exacto. Dos documentos que prometen un legado para todos los ciudadanos norteamericanos. Pero King lanza una crítica clara: América ha fallado en su promesa hacia la población afroamericana. Volvamos al momento en que Abraham Lincoln firma la Proclamación de Emancipación. Su objetivo era liberar a los esclavos, pero ¿qué pasó? La realidad es que esta libertad que entra en juego con la proclamación de emancipación era limitada, pues solo afectaba a los estados rebeldes y dependía de la victoria militar del norte en la América Civil War. Aún así, permitió que hombres negros se unieran al ejército, luchando de esta manera no solo por la unión, sino por la libertad. 100 años más tarde, King denuncia en su discurso que la población negra aún no es libre y que lamentablemente existe la segregación, discriminación y exclusión social de este colectivo. Mientras la sociedad prospera, ellos viven en la pobreza, en unas condiciones de vida lamentables. Si no me equivoco, este es el momento del discurso donde proclama su famoso Now is the time. En efecto,
El señor King reclama que unas buenas condiciones de vida, la libertad y la búsqueda de felicidad es un derecho, su derecho. ¿Y qué pasó 100 años después de la proclamación de la emancipación? ¿Cómo era la vida de una persona negra en 1960? 100 años atrás, con la emancipación, Abraham Lincoln abrió paso a la libertad, pero como ya hemos hablado, era una libertad limitada y estaba llena de abusos contra la población negra. Se caracterizaba por aspectos como la brutalidad policial, prohibiciones como no poder alojarse en hoteles, letreros en comercios, solo para blancos, que impedían la entrada del colectivo, persecuciones o restricciones en cuanto al territorio que habitaban. Por ello, King reclama el derecho a voto y no solo eso, sino el poder ejercer este derecho teniendo motivos por los cuales hacerlo. Su mensaje es claro y anima a la población a luchar sin caer en la desesperación y bajo la firme convicción de que la situación que viven en ese momento puede y debe ser cambiada. ¿Y cómo debe ser la lucha por la igualdad de derechos que el señor Luther King clama a sus oyentes? A través de la dignidad, la aceptación y la disciplina. Dignidad por no caer en una lucha física o violenta. Anima a la población a luchar con su alma. La aceptación se ve implicada a través de la amistad y colaboración entre la comunidad blanca y la afroamericana. King alza la voz. We cannot walk alone, animando a su colectivo a no desconfiar de las personas blancas, ya que ambos destinos están unidos. Por último, la disciplina entra en juego con la constancia de la lucha y su carácter unitario. En el último tramo de su speech, con su famoso I Have a Dream, Luther King expone su visión de una América mejor, una nación para todos, igualitaria y justa. ¿Cómo es esa visión de futuro? King sueña con situaciones que a día de hoy tenemos completamente normalizadas, pero eran impensables para muchos de los oyentes que rodeaban el Lincoln Memorial. A través de sus palabras, consiguió el apoyo, admiración y empatía del público, el cual, movido por su discurso, empezaría a actuar en consecuencia. Esta parte final del mensaje no solo muestra su visión de un futuro mejor, sino que pretende lograr el bienestar y la igualdad para futuras generaciones. Ahora hablemos del legado con el que Martin Luther King soñaba. Este está marcado por 3 derechos fundamentales, ¿no es así? Totalmente. Estos derechos que mencionas son la igualdad, la libertad y la justicia. King empieza hablando de la igualdad, utilizando palabras que nos evocan a la religión. Todos los hombres fueron creados por igual. Asimismo, fomenta no ser juzgado por el color de la piel, sino por la persona que eres. También nos hace imaginar un futuro en el cual los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los que eran propietarios de estos puedan convivir y compartir como si fueran hermanos. En cuanto a la libertad y la justicia, anima a no dejar espacio para la opresión, incluso en aquellos estados más injustos. Tras un discurso de gran impacto como el de Luther King, solemos preguntarnos, ¿funcionó? ¿Logró esa visión de una América unida e igualitaria? La realidad es que un año después, el Congreso aprobó la Ley de los Derechos Civiles, la cual prohibía la segregación racial y fue en 1965 cuando cambió la Ley del Derecho a Voto, incluyendo el derecho a voto de los ciudadanos afroamericanos. Han pasado nada más ni nada menos que 60 años tras el discurso que pasaría a la historia de la democracia. Exacto, han pasado 6 décadas y lamentablemente seguimos teniendo mucho trabajo por delante. El odio, la desigualdad, la pobreza y la violencia armada siguen invadiendo nuestra vida. En la sociedad actual y tras muchos años de lucha por la igualdad, aunque sepamos que aún nos queda camino por recorrer, no somos plenamente conscientes de la realidad. De hecho, hubo un dato que leí en un artículo actual publicado por Radio Televisión Española que me dejó totalmente impactada. En Estados Unidos, 1 de cada 4 niños negros son pobres, 3 veces más que los niños blancos. Esto hace plantearme la siguiente pregunta y creo que todas nos la deberíamos plantear para hallar la consciencia de la realidad en la que vivimos. ¿Puede ser que la violencia que se ejercía años atrás no haya desaparecido, sino que haya cambiado su forma?
Esta es una pregunta muy interesante. Deja que te la conteste aportando una serie de datos. Fue en 2020, hace 6 años, cuando George Floyd murió a manos de un policía. Levantó un mar de protestas y a día de hoy no han conseguido la fuerza del Congreso para aprobar reformas urgentes contra esa brutalidad policial. Según un estudio datado en 2024 de la CEDRE sobre el impacto del racismo en España, que podemos encontrar en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la discriminación por origen racial o étnico ha aumentado. En el mismo año, en Francia, durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, se prohibió a atletas francesas llevar el hijab deportivo, dato que Amnistía Internacional pone a nuestra disposición. En Alemania, el mismo año, Deutsche Welle, un canal de televisión, publica un artículo que hace énfasis en las más de 11.000 personas que contactaron con la Agencia Federal Antidiscriminación en 2024. Leer este artículo y empatizar con la desesperación de aquellos que se ven privados de poder encontrar residencia por el mero hecho de no haber nacido en el país es desgarrador. Y estos son solo unos cuantos ejemplos de grandes potencias que, a pesar de la lucha, el paso del tiempo y la evolución de los valores sociales, siguen, en mi opinión, sin ofrecer a sus ciudadanos un país igualitario, libre y justo. Wow, estos datos que has aportado son muy reveladores. Tras esta corta e intensa charla que hemos tenido, ¿qué mensaje te gustaría que le llegara a nuestros oyentes? En 1963, Martin Luther King envió un mensaje lleno de esperanza que pretendía ser el motor del cambio. Un mensaje que pide a los ciudadanos alzarse y luchar todos juntos por la libertad, la justicia y la igualdad. Cuando escucho su discurso lo siento mío, siento que aún tenemos mucho recorrido que trabajar, muchos derechos por los que luchar, y no se me ocurre mejor forma de hacerlo que con dignidad y disciplina, tal y como él planteó en su día. Me gustaría acabar lanzando una pregunta a nuestros queridos oyentes para que vosotros también podáis reflexionar allá donde estéis escuchando. ¿Creéis que debemos acabar lo que Luther King inició? Y con esta pregunta final nos despedimos de nuestra invitada. Muchas gracias, Sara. Hasta la próxima. Gracias a vosotras. Espero que hayas disfrutado este espacio, tanto como yo lo he hecho analizando y reflexionando sobre un tema que a todos nos concierne: igualdad, valores y libertad. ¡Chao!